Hoy analizamos 6 absurdas muertes en parques de atracciones. Desde un hombre que invadió una vía activa, solo para recuperar su pulsera, hasta un visitante que entró en un pasaje del terror y se coló a la fuerza en una zona restringida, terminando de la forma más trágica imaginable. Era el 22 de octubre de 2016. En el Ohio rural, la gente abarrota el recinto, entre puestos de comida y atracciones, como un tétrico tren del terror, montado dentro de un viejo almacén, donde unos pequeños vagones llevaban al público por oscuros túneles, envueltos en niebla, con decorados y sustos de actores ocultos. Meredith Clont, supervisor de logística de 44 años, era famoso en el trabajo por su mal genio. Fue al festival esa noche con una mujer, con la que apenas salía. En el trabajo, solía resolver los problemas de forma directa, reaccionando con brusquedad ante la tensión, sin pararse un segundo a pensar. Esa misma impulsividad a veces afloraba fuera del trabajo, sobre todo al sentirse avergonzado o acorralado. Esa misma noche, la pareja paseaba por el recinto del festival cuando decidieron subir a aquel tren del terror. En la entrada, les recordaron no tocar a los actores, ni bajarse del coche ni abrir puertas del personal. Pasadas las 8, Merritt y su pareja subieron al vagón biplaza, que se adentró lentamente en la oscuridad, con actores acechando junto a la vía, para asustar a los pasajeros. En un tramo, un actor enmascarado salió de golpe de un panel, haciendo que Merritt se sobresaltase. Mientras su cita se reía de su reacción, aquello le molestó profundamente. Momentos después, otro actor apareció junto a su vagoneta en un nuevo sobresalto. Aún avergonzado, Marriott reaccionó al instante y lanzó un brazo, golpeando al actor directamente en el hombro, con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder. Siguiendo las normas de seguridad para clientes agresivos, el actor de inmediato se retiró por una puerta de servicio junto a la vía, intentando cerrarla tras de sí, en lugar de quedarse sentado. Mientras la vagoneta seguía el recorrido fijado, Merritt se levantó y se bajó del vehículo en marcha. Ignorando las señales de advertencia, forzó la puerta del personal y cruzó al pasillo restringido de bastidores, persiguiendo al actor. Su acompañante lo siguió rápidamente por el umbral, gritándole que se detuviera de una vez. Ella le advirtió que hablarían con el actor al terminar la atracción, y que la zona de mantenimiento estaba a oscuras y llena de niebla, por los efectos especiales del recorrido, pero Marie la ignoró, y se adentró aún más por el corredor, detrás de los decorados. El estrecho pasillo apenas estaba iluminado por unas tenues luces, mientras la niebla artificial flotaba en el aire, entre carros de atrezo cercanos. Cables y estanterías de metal abarrotaban el pasillo, que usaba el personal para cambiar de escena, empeñado únicamente en alcanzar al actor, y sin intención de frenar. Merritt avanzó a ciegas entre la niebla, sin dar tiempo a que sus ojos se adaptaran. Una alta estantería de acero se alzaba junto a la pared, oculta en parte por la niebla, corriendo a toda velocidad. Merritt no vio la estructura de metal, hasta que fue tarde y chocó de lleno contra ella, golpeándose la cabeza con una violencia brutal, cayendo desplomado al suelo de hormigón. Su cita, apenas unos pasos por detrás, presenció el impacto y empezó a gritar pidiendo ayuda. Los operarios detuvieron de inmediato el tren fantasma, mientras el personal corría hacia el pasillo, y se llamaba a emergencias. Los paramédicos llegaron poco después, declarando muerto a Merritt en el acto, por un traumatismo craneal severo tras el impacto. La atracción del tren fantasma fue clausurada durante el resto de la noche, mientras el personal aseguraba la zona restringida. Su acompañante, que lo había seguido por la puerta momentos antes, esperó con el personal del parque, mientras llegaban los servicios de emergencia. El actor al que había golpeado antes no presentaba heridas de gravedad, y volvió con el personal tras el incidente. Las autoridades determinaron luego que Merritt había forzado una puerta claramente señalizada, de solo personal, entrando al pasillo restringido de servicio, donde ocurrió el impacto mortal. Era el 15 de octubre de 2017 en un festival de Indiana. La feria nocturna brillaba con luces parpadeantes, música y el zumbido de las atracciones, girando sobre la multitud. En el centro del recinto destacaba un gran rotor, una cabina circular, que pegaba a los pasajeros a las paredes mediante la fuerza centrífuga. John Stevenson, de 19 años, era capitán de baloncesto en el instituto, famoso entre sus amigos por su seguridad y su carácter competitivo en la cancha. Adoraba los retos y siempre se exigía más.
Si alguien dudaba de lo que era capaz, esa misma actitud marcaba su vida diaria, sobre todo cuando estaba rodeado de amigos, que esperaban que mantuviera siempre esa reputación de temerario. Esa misma noche, John y 3 compañeros volvían a casa tras entrenar al baloncesto, cuando vieron las luces del festival, junto al arcén, y decidió parar un rato tras recorrer la feria y compartir unas cervezas allí. Su atención se desvió hacia un enorme rotor, donde los pasajeros se apoyaban contra la pared de una cabina giratoria, sujetos únicamente por la fuerza centrífuga. Viendo terminar una vuelta, un amigo de John bromeó diciendo que parecía fácil, y propuso una pequeña apuesta. Cualquiera que lograse despegarse de la pared y alcanzar el centro en pleno giro se llevaría el dinero. John rió de inmediato, y aseguró que podría lograrlo sin apenas esfuerzo. Para él, la atracción parecía un simple reto de equilibrio más que algo peligroso. El grupo cerró la apuesta pocos minutos después. Entraron en aquella cabina, junto al siguiente grupo de personas. Al arrancar la atracción, la estructura empezó a girar lentamente. Al principio el movimiento parecía suave, mientras se apoyaban contra la pared, pero cuando el motor aceleró y la atracción alcanzó velocidad máxima, el suelo bajo los pasajeros desapareció, dejando a todos atrapados contra la pared acolchada por la inercia del giro. John sonrió al sentir la fuerza que lo mantenía inmóvil a su alrededor. Los demás levantaban los pies, permitiendo que la rotación de la cabina los mantuviera pegados contra la pared. Aquella apuesta seguía muy presente en su mente, y sus amigos ya estaban gritando desde el otro lado, recordándole los detalles del reto. En vez de quedarse quieto como el resto, John apoyó las suelas firmemente contra la pared y empezó a impulsar su cuerpo adelante, buscando alcanzar el mismo centro de la cabina. Al principio logró desplazarse un poco, despegando la espalda de la pared, mientras la atracción seguía girando a toda velocidad. En el instante en que se separó demasiado de la pared, perdió el contacto con la única superficie que lo sujetaba. Sin esa presión estabilizadora, perdió el equilibrio al instante. Sus pies resbalaron al perder apoyo contra la pared, y la fuerza giratoria proyectó su cuerpo de lado. A través de la cámara rotatoria, antes de reaccionar, la inercia lo lanzó violentamente de regreso contra el muro exterior. Su cabeza impactó la estructura rígida con extrema violencia, mientras la atracción siguió girando varios segundos más. Antes de que los operarios sospecharan algo, otros pasajeros empezaron a gritar pidiendo auxilio. Mientras la cabina por fin se iba deteniendo, avisaron de inmediato a urgencias, pero certificaron la muerte de John allí mismo, por un traumatismo craneal severo. Tras chocar contra la pared de la cabina, la atracción del rotor se clausuró temporalmente, mientras el personal ayudaba a investigar y se revisaba la maquinaria. Las autoridades confirmaron después que la atracción funcionaba con total normalidad y que las lesiones mortales ocurrieron cuando John intentó separarse de la pared protectora, en pleno giro por una apuesta entre amigos. Ocurrió el 11 de junio de 2018 en Arizona. El termómetro rozaba los 40 grados, mientras las familias abarrotaban las atracciones de agua. Entre ellas destacaba una clásica atracción de troncos que serpenteaba entre rocas artificiales, ofreciendo un respiro frente al sofocante calor. Tabitha Fay era un repartidor de 28 años que pasaba sus jornadas recorriendo largas rutas por toda la zona de Phoenix. Sus compañeros lo describían como alguien tranquilo, aunque también le gustaba buscar emociones fuertes, haciendo cosas que resultaban bastante temerarias durante sus descansos laborales. Solía buscar formas de animar la rutina diaria, haciendo locuras que a menudo tentaban a la suerte. En un inusual día libre, David fue al parque con varios compañeros de trabajo. Con el termómetro superando ya los 40 grados, el grupo buscó rápidamente las atracciones de agua, convirtiendo la tarde en un reto constante, para ver quién acababa más empapado al salir. Justo cuando llegaron a los troncos de agua, David ya había decidido que quería ganar aquel concurso. Mientras esperaba en la fila, insistió. En la primera fila nunca salpicaba lo suficiente, y sugirió que él podía mejorarlo. Cuando el grupo finalmente subió a la barca, se aflojó el cinturón y se echó hacia adelante, para poder asomarse por la parte frontal durante la caída. Sus compañeros le advirtieron que el operario probablemente detendría la atracción si intentaba algo arriesgado, pero David ignoró las advertencias y permaneció inclinado hacia adelante, empeñado en terminar tan empapado como fuera posible. Cuando la barca golpeara la zona de impacto, subieron a un tronco de fibra de 4 plazas, con David ocupando el asiento delantero. Para ver mejor la caída de 40 pies,
Mientras la barca avanzaba por el canal sinuoso, hacia la rampa de subida, él seguía deslizándose hacia adelante en su asiento, apoyando los brazos en los bordes de la barca, como si se preparara para asomarse durante el impacto. La cinta transportadora subió la barca hacia la cima. Desde la cumbre, los pasajeros veían el parque extendiéndose por el desierto, antes de inclinarse hacia adelante e iniciara su descenso por la rampa. Mientras la barca caía a toda velocidad y se acercaba al agua, David se inclinó hacia adelante sobre la proa, intentando meter el brazo en el agua, para provocar la mayor salpicadura. El repentino impacto del agua y el frenazo brusco al final de la caída sacudieron la barca con violencia. Como ya estaba inclinado fuera de su sitio, el impacto arrojó a David parcialmente fuera de la parte delantera del tronco. Su torso se deslizó por la proa y cayó en el estrecho espacio entre la barca y el raíl de guía metálico del lateral del canal. Mientras el tronco impactaba contra el agua, la barca siguió avanzando unos metros más antes de encajarse contra el raíl, en el lateral del canal, con su cuerpo atrapado entre la rígida proa de fibra de vidrio y el raíl metálico que recorría el lateral del canal. David quedó encajonado en aquel angosto espacio. Segundos después, otra barca cayó por la rampa e impactó contra el tronco varado por detrás. El golpe empujó la primera barca hacia adelante en el canal, aplastando a David todavía más contra aquel frío raíl de guía metálico. Los testigos de la pasarela empezaron a gritar mientras los operarios detenían la cinta, evitando así que entraran más barcas al canal. El personal corrió por el acceso de mantenimiento, intentando desesperadamente separar las barcas, mientras daban la voz de alarma. Cuando los sanitarios llegaron, David ya había sufrido una compresión torácica letal y un traumatismo craneal. Quedó atrapado entre el casco de la barca y el canal. Solo pudieron certificar su fallecimiento. La investigación posterior concluyó que la atracción funcionaba con total normalidad. El desencadenante real fue que el propio David asomó medio cuerpo fuera del vagón, justo en el momento del impacto, invadiendo sin querer el estrecho hueco de seguridad lateral de la estructura. 14 de julio de 2016. Parque de atracciones de Missouri. Las familias paseaban entre atracciones, mientras el tren de vía estrecha del parque transportaba pasajeros por los tramos más boscosos del recinto. Hanson Briggs, mozo de almacén de 31 años, venía directo tras acabar su jornada en un almacén a unas 10 millas de distancia. Su hermana relataría más tarde que Hanson apenas pisaba los parques de atracciones y que casi rechaza la excursión. Se dio solo porque su sobrina insistió en que fuera. Llevaba una pulsera de acero inoxidable que había pertenecido a su padre, fallecido hacía ya unos años. La correa se había ido aflojando con el tiempo. Hanson se la reajustaba constantemente mientras esperaba cola. Bromeaba con la idea de perderla. Sería como perder el último regalo que su padre le había hecho. La familia pasó la mayor parte de la tarde disfrutando de las atracciones del parque. Hansen acompañaba a sus sobrinos de atracción en atracción hasta las 5:10 de la tarde. El grupo se bajó del tren de vía estrecha, tras completar todo el recorrido turístico, por las zonas más boscosas del parque. La locomotora y sus 2 vagones de pasajeros acababan de entrar en la estación. Cuando Hansen sintió que la pulsera se le resbalaba de la muñeca, vieron cómo caía directamente sobre el balasto, la grava de las vías, a unos 2 metros del borde del andén. Un cartel cercano prohibía claramente el paso a la zona de vías, y el operario ya estaba preparando el tren para su siguiente salida. En vez de pedir ayuda al personal para recuperarla, Hansen hizo un gesto a su hermana indicando que la recogería en un segundo. Sin avisar a los empleados, Hansen bajó directamente a la vía y avanzó unos 5 metros por las traviesas hacia la pulsera. Los testigos afirmaron después que el operario le gritó que saliera de las vías, pero Hansen lo ignoró por completo. El siguiente tren ya estaba en marcha, completando el circuito y acercándose a la estación. La locomotora y los vagones avanzaban a unos 13 kilómetros por hora, por el tramo de vía recta que daba acceso al andén. Hansen se agachó entre las vías, de espaldas al tren que venía, mientras buscaba entre la grava suelta. Cuando el tren salió de los árboles, el maquinista vio que había alguien en la vía, y tocó la bocina de inmediato. A unos 40 metros de distancia, Hansen siguió concentrado en el suelo sin reaccionar. Se levantó con la pulsera ya en la mano, y se giró para salir de allí. Su pie derecho resbaló en una pequeña hendidura de la grava junto a la vía. Cuando intentó dar un paso atrás, el talón se atoró bajo el riel.
Mientras la punta del zapato quedó encajada en la vía y la traviesa de madera inferior, varios testigos le vieron forcejear, tratando desesperadamente de liberar su pie, mientras la gente gritaba desde el andén que saliera. La locomotora lo alcanzó instantes después. El deflector delantero impactó en su pelvis, derribándolo hacia atrás sobre la vía. Antes de que el primer eje pasara sobre su cuerpo, el tren se detuvo a unos 20 pies del impacto. Los empleados usaron un gato mecánico, guardado cerca de la estación para elevarla, lo suficiente para sacarlo de allí abajo. Los médicos confirmaron su fallecimiento, por aplastamiento de pelvis y pérdida de sangre. Aún sostenía la pulsera con el puño cerrado. La investigación determinó después que Hanson cruzó voluntariamente a la zona de vías, ignorando los carteles de peligro y advertencias. La atracción del tren permaneció cerrada todo el día. Mientras se realizaba la inspección ocular, las autoridades señalaron que los empleados solían recuperar los objetos caídos de los clientes, una tarea que apenas requería un minuto. Si Hansen tan solo hubiera pedido ayuda. Era 3 de agosto de 2017 en un parque de Carolina del Sur. Imponentes montañas rusas de acero dominaban el cielo. Mientras los operarios se preparaban para la tarde, Valin Spade, una joven de 24 años, que trabajaba en un restaurante de marisco, había ido allí con 2 compañeros, antes de su turno. Famosa por su espíritu aventurero y su pasión por las emociones fuertes, Valin los convenció para subir a un par de atracciones, antes de trabajar tras una dura semana doblando turnos, y estaba ansiosa por sentir la adrenalina que una montaña rusa ofrece. El grupo se acercó a una veloz montaña rusa de acero, donde se sentaban en vagones abiertos, sujetos solo por barras individuales ajustables, sin arneses para los hombros. El cierre presionaba los muslos del pasajero. Con cinturones de seguridad secundarios como respaldo, Valin ocupó el asiento izquierdo, segunda fila, acomodándose en el asiento moldeado, mientras el operario avanzaba por la fila comprobando los cierres. Según los testigos, los cierres parecían bien asegurados. Cuando el tren salió de la estación, el operario presionó con fuerza cada barra y comprobó los cinturones. Antes de dar la salida, los investigadores señalaron que, durante la revisión, Valin levantó un poco las caderas y arqueó la espalda, mientras se reía con sus compañeros, una postura que genera un espacio extra bajo la barra si el pasajero luego se desliza. Después, el tren comenzó a subir la colina de 112 pies. Los trinquetes de seguridad, golpeando rítmicamente contra la vía arriba, los pasajeros podían ver el océano Atlántico. Antes de caer a 56 millas por hora, tras la primera caída, el tren aceleró en varias curvas rápidas, antes de subir una gran colina, diseñada para crear un fuerte vacío. Esa sensación de ingravidez, que levanta brevemente a los pasajeros. Varios pasajeros dijeron haber visto a Valin levantando los brazos y moviéndose en el asiento. Entre risas, los testigos dijeron que intentaba levantar las caderas e inclinarse bajo la barra de seguridad. Mientras el tren subía la colina, los investigadores determinaron la barra estaba más alta de lo recomendado, sobre sus muslos, dejando un hueco mayor de lo normal, y su cuerpo, aunque el cinturón secundario estaba abrochado, tenía suficiente holgura para permitir un movimiento limitado. Si el pasajero levantaba la cadera repetidamente, cuando el tren coronó la colina, fuertes fuerzas G negativas elevaron a los pasajeros. En el caso de Balance, el espacio bajo la barra hizo que su cadera y torso se elevaran y se deslizaran de lado por el arnés. Al acelerar el tren por la bajada de la colina, salió despedida violentamente del tren. Cayó unos 15 metros golpeando una viga de acero, antes de aterrizar en un camino de hormigón, justo debajo de la estructura. Los operarios detuvieron la montaña rusa de inmediato y desalojaron a los visitantes de la zona. Los paramédicos confirmaron lesiones mortales, provocadas por un fuerte traumatismo cerebral y espinal. Los inspectores confirmaron después que el sistema de seguridad funcionaba correctamente y había superado las revisiones de seguridad. Los investigadores concluyeron: el arnés quedó colocado demasiado alto en su cuerpo, en la salida, y sus constantes movimientos bajo la barra protectora crearon espacio suficiente para que se soltara. Durante el momento de gravedad cero, el parque emitió un comunicado, recordando al público: los arneses deben permanecer bien cerrados y los pasajeros deben ir sentados siempre. Las autoridades describieron el incidente como un trágico ejemplo de cómo ignorar las normas básicas de seguridad convierte una atracción en un error mortal. Era el 27 de mayo de 2015 en una feria de Oklahoma.
Nubarrones oscuros se acumulaban en el horizonte, mientras las familias paseaban por la feria. El aire se sentía denso y húmedo, mientras rugían truenos lejanos. Pero las atracciones seguían funcionando, con la gente apresurándose para subirse. Mientras la tormenta se acercaba a lo lejos, Kestra Dwin, una estudiante de 17 años y corredora del equipo escolar, había ido a la feria con 3 compañeros. Después de su competencia escolar aquella tarde, sus amigos dijeron después que Kestra amaba las alturas, y que rara vez rechazaba una atracción que se elevara sobre el recinto ferial. Al escuchar los truenos, Cerca bromeó con que grabar relámpagos desde lo alto de la noria daría como resultado un video increíble, ignorando las advertencias de su amiga y el aviso del operario, que ordenaba a todos permanecer sentados y mantener las manos dentro de la cabina. La noria de 120 pies se alzaba como la atracción principal, con su estructura de acero pintada de rojo y blanco. Sus cabinas metálicas abiertas se balanceaban levemente con el viento en aumento, mientras los operarios seguían subiendo pasajeros mientras el cielo se oscurecía. Kestra y su amiga subieron a una cabina abierta y se sentaron en el banco de metal. Cuando la noria comenzó su lento giro, la cabina tenía barandillas laterales sencillas, pero ninguna protección en el techo. A medida que subían más, el viento sacudía la cabina con fuerza, haciendo que se balanceara suavemente de lado a lado. Cuando su cabina alcanzó casi 100 pies de altura, la noria se detuvo para cargar pasajeros abajo. En lugar de quedarse sentada, Astra se levantó dentro de la cabina y se inclinó sobre la barandilla para grabar los relámpagos a lo lejos, para mantener el equilibrio con el viento. Se sujetó firmemente a 2 barras metálicas de la estructura, sosteniendo el móvil por fuera con ambas manos. Los relámpagos destellaban en la tormenta cercana. Mientras el frente se aproximaba a la feria, la gente abajo miraba con nerviosismo hacia el cielo oscuro mientras otros seguían montando. Asumiendo que la tormenta aún estaba lejos, un rayo impactó cerca de la parte superior de la estructura metálica de la noria, enviando una descarga eléctrica por partes de la estructura. La corriente eléctrica se propagó por los radios y el soporte metálico, bajando por el armazón metálico de la atracción, directo hacia el suelo. Cuando la carga cruzó el soporte de la cabina, un destello lateral saltó entre el soporte cargado y la barra metálica que Kestra estaba sujetando, inclinada sobre el borde de la cabina, mientras grababa la tormenta. Abajo, los testigos vieron un destello y chispas. Cerca del soporte, la descarga atravesó sus manos, recorriendo su torso durante una fracción de segundo. Antes de perderse en el chasis de la atracción, Kestra se desplomó de inmediato sobre el asiento. Pequeñas quemaduras eléctricas marcaron sus palmas, donde la chispa tocó la barra de metal. Su amiga, que seguía sentada lejos de las barras, resultó ilesa y empezó a pedir ayuda a gritos. Desde aquella gran altura, haciendo señas a los operarios de abajo, la gente abajo avisó a los encargados, quienes empezaron a girar la noria manualmente para hacer bajar su cabina. La maniobra tardó varios minutos, ya que debían bajar cada cabina en orden. La tormenta seguía acechando, y los truenos sonaban más fuerte. Las emergencias médicas ya esperaban. Cuando la cabina por fin tocó el suelo, determinaron que la descarga del rayo provocó una arritmia cardíaca que hizo que Kestra se desplomara. Tras recorrer la parte superior de su cuerpo, los testigos del impacto confirmaron luego que Kestra ignoró las advertencias de quedarse sentada y se levantó, sujetándose al armazón metálico expuesto de la cabina, para grabar la tormenta eléctrica desde lo más alto de la atracción, una decisión que la colocó en la trayectoria directa de la descarga lateral. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.